Miami, Miami Dolphins, Miami Dolphins. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. En esta ocasión vamos a analizar todo lo que nos dejó el duelo de la semana 1 en el triunfo de los Dolphins en el SoFi Stadium contra Los Ángeles Chargers, 36-34 en un juego ofensivo y dramático hasta los últimos segundos. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. César, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Contento por empezar con el pie derecho la primera victoria de los Dolphins en la temporada, en un partido complicado contra un equipo que está también lleno de jugadores importantes, de estrellas, de un gran quarterback. Y bueno, fue un duelo que se necesitaron todas las yardas, todas las ofensivas, todos los touchdowns para poderlo vencer, para poderlo ganar. Y a pesar de que fue un juego donde la defensiva no aportó demasiado, se ganó con un parado defensivo. Entonces creo que eso es algo también positivo. Esperemos que esa faceta vaya mejorando en la temporada. Y bueno, también emocionado de platicar lo que viene, ¿no? El partido contra los Patriots. En un partido que se cumplían con grandes expectativas y que lo mencionamos en este podcast la semana pasada, Marcos, el juego de la semana. Los Chargers contra los Dolphins, dos equipos con mariscales de campo jóvenes que están destinados, de acuerdo a las diferentes expectativas previo a la temporada, para dejar de ser pretendientes y convertirse en contendientes en esta temporada y desafiar a los Jefes de Kansas City y los Cincinnati Bengals, que son los dos equipos que han dominado la conferencia americana en los últimos 2 años. Y vaya que lo demostraron, Marcos, al tener más de 60 puntos entre los dos equipos y brindar emociones desde el primer drive hasta el último, donde terminó cerrando Miami con este triunfo. ¿Cuál es el análisis que tú le brindas luego de que ya pasaron unos días de este triunfo y con miras a lo que vendrá en la siguiente semana, Marcos? Bueno, yendo de lo general a lo particular, pues tenemos que comenzar con la ofensiva, ¿no? Explosiva, la conexión de Tyreek Hill y Tua Tagovailoa fue espectacular. Tyreek consiguió más de 200 yardas en 11 recepciones, un par de touchdowns, jugadas grandes. El esquema ofensivo de McDaniel fue maravilloso. Estuvo moviendo a Tyreek Hill pre-snap de diferentes maneras por todo el campo, haciendo rutas de dagger, rutas cruzadas, de todo tipo que tenían a los Chargers, pues bastante confundidos, no los pudieron parar en situaciones de zona, tampoco en situaciones personal. Vimos muy poco a Jalen Waddle en este encuentro por el tema de la lesión, pero bueno, la jugada que aportó fue también muy buena. Esperemos que se recupere. Pero bueno, no nada más fue Tyreek y Tua, sino que jugadores como River Craycraft, como Raheem Mostert, como Durham Smythe, seguro se me está olvidando algún otro, pero aportaron todos. Fue un juego en conjunto muy completo, algo que me gustó muchísimo. Siguiendo en la parte ofensiva fue la que no hubieron penalties, ¿no? O sea, el año pasado había varios problemas de penalties pre-snap y algún tipo de esas cosas que luego te frustran un poco como aficionado. Y eso fue muy bueno. Y la línea ofensiva, ¿no? La línea ofensiva fue increíble. No capturaron a Tua. Teníamos dudas porque Teron Armstead no iba a participar en el encuentro. No sabíamos si Kendall Lamb iba a poder estar a la altura, y estuvo contra un pass rusher como Khalil Mack, que pues ha sido jugador defensivo del año. Y por otro lado, también Austin Jackson lo hizo maravilloso, llegando al segundo nivel en sus bloqueos. Es un jugador que parece que ha cambiado su mentalidad, su manera, su agresividad, su técnica. Se ve otro jugador como tackle derecho, y él se enfrentó a Joey Bosa. Eso era lo que más nos preocupaba, ¿no? Nos preocupaba mucho cómo iban a mantener a Tua en un pocket limpio para poder lanzar. Y eso me da mucha tranquilidad, porque parece que la contratación del entrenador de Butch Berry ha sido muy, muy buena.
que fue cuestionada en su momento, pero parece que es justo lo que el equipo necesitaba en la línea ofensiva. Y bueno, la parte defensiva fue un poquito más problemática, en especial la run defense. Ya platicamos más adelante de eso, no me quiero acabar tampoco el programa yo, pero me quedo con eso, me quedo con una buena labor. Y bueno, creo que me gustó. Me gustaría también escucharte a ti, César. Lo que me da más gusto de todo esto que acabas de comentar, Marcos, es que todo lo que se dijo en el programa pasado se cumplió cabalmente. Mencionábamos el tema de que debían de utilizar a los tight end y hubo varios drive que mucha gente empezó a criticar por qué utilizaban de más a Durham Smiley y no a Tariq Hill o a Jalen Waddle, que son las piezas principales. Y justamente era por ese aspecto de diversificar esta ofensiva. Otro jugador que a mí me llamó la atención, y no sé si lo mencionaste, Marcos, es el caso de Eric Ezukanma. Ezukanma en los primeros drive incluso estuvo como corredor en el backfield, siendo un receptor con ese número 18, fue de lo más sorpresivo e incluso en el último cuarto, en la parte final, este mismo jugador estuvo formando como empezó el partido y generó esa diversidad. Incluso creo que la jugada que cambió el rumbo del partido tuvo como protagonista a Ezukanma en esa última jugada de la primera mitad, faltando 2 segundos, cuando parecía que se iban a ir 17 puntos iguales, en un pase de Tua no más de 25 yardas, en el que parecía que había volado al receptor para finalizar. JC Jackson con un empujón de manera increíble, inaudita para un jugador de su experiencia, pues provoca que saquen los pañuelos amarillos y con el reloj marcado en 0, Miami anota ese gol de campo en el caso de Jason Sanders y al final ese gol de campo, perdón, fue el que marcó la diferencia al finalizar el partido, porque así los Dolphins en el último drive, con una, tengo que reconocerlo, soberbia actuación de Tua Tagovailoa, puso a los Delfines con el casillero de la victoria en esta primera semana. Y digo que tengo que admitirlo porque en los momentos que más se necesitaba de Tua en el campo, Marcos, en el apoyo, cuando vio que la defensiva no iba a responder a los ataques de Justin Herbert y que iba a ser un duelo ofensiva contra ofensiva, yo sí tenía esa preocupación que si en algún momento esta ofensiva se iba a desinflar, porque no sabíamos si iban a diversificar o no, y vaya que me sacó una agradable sorpresa el ver que Tua tuvo, por lo menos yo le conté 4 pases que te dejan con el ojo cuadrado y que dices, tiene detalles que, de ese mariscal de campo franquicia, ese touchdown de Tariq Hill, el bombazo para el 27-24, mencionabas a Kendall Lamb, y si ven la repetición, Tua no iba contra Reed Hill, iba del lado izquierdo con Waddle y con River Cracraft. Lee esas dos lecturas y cuando ve que los profundos y linebacker, en este caso creo que era Hendricks, el que le estaba comiendo la zona intermedia, inmediatamente se avanza en sus progresiones y va con Tariq Hill, que en la yarda 30, si ustedes detienen el video que está en redes sociales, cuando llega a la yarda 30 Tariq Hill, tú allá lo ve, se adelanta tantito, se posiciona bien y creo que es uno de los mejores pases que le he visto a Tua en cuanto a profundidad, en cuanto a la fuerza, en cuanto a Tariq Hill, que no se tenga que retroceder y moverse, sino al contrario, Tariq moviéndose al frente con la velocidad que tenía y meter y ver la emoción de Tariq Hill como gritándoles, así tenía que ser, así tenía que lograrlo y así teníamos que dar este golpe de autoridad cuando Kader Kohou, una serie previa, había detenido a Justin Herbert en lo que parecía un safety, daban a entender el cambio de mentalidad que le está metiendo McDaniel y el pase que vimos en el último drive, Marcos, ese pase con el que sella, eso solamente los élite, se los he visto, llámese Peyton Manning, que para mí es uno de los mejores mariscales que yo he visto, y cómo lo puso Tua, me recordó mucho al que hizo justamente en su año de novato contra los Arizona Cardinals, a Mac Hollins, no sé si recuerdas, Marcos, ese momento. Sí, lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. Y es curioso porque ese tipo de pases en esas rutas esa fade route, normalmente se ocupa con receptores altos, grandes, porque quieres ganar en posesión. Normalmente vas a tener muy cerca al defensivo, cubriéndote la espalda. Entonces el timing tiene que ser perfecto. Tyreek Hill no es ni el más
alto ni el que puede saltar más, pero la precisión fue tan exacta que pareciera que Tua se lo puso en la mano, así, impresionante. Y eso es lo que Tua hace, eso es lo que Tua puede hacer. Si tú le das a Tua un pocket limpio, Tua puede hacer cosas maravillosas y puede ser candidato a MVP como lo hemos visto este, por parte del año pasado y como en este momento está empezando a tener conversaciones aunque todavía es muy temprano en la temporada. Eh, sí, coincido con muchos de tus puntos. Eric Ezukanma, bien, creo que tiene un rol en el equipo. Lo único que me preocuparía un poco es que creo que su rol es o sea, es predecible en el sentido de que cuando lo usan en ese tipo de acarreos como estilo Divo Samuel por fuera, que son muy efectivos, pero no sé si es algo tan sostenible en el tiempo, porque cuando Eric Ezukanma esté en el campo, pues va a llegar el momento en donde las defensivas sepan lo que viene. Y francamente no vi a Ezukanma siendo utilizado de otras maneras, ni en training camp ni en pretemporada. Entonces, eso creo que puede ser un poquito problemático conforme avanza la temporada, pero digo, es un súper buen jugador en ese tipo de jugadas y tiene un rol, me da mucho gusto por él, está creciendo como jugador y no nada más es su Canma, ¿no? Sino que Braxton Berrios también tiene un rol importante, ¿no? Es este jugador en las oportunidades difíciles en terceras donde tienes que conseguir, que saca la casta, igual River Craycraft. Hablando de Braxton Berrios, una de las jugadas que más me gustó de Tua fue en una 3ª y 15, si no me equivoco, en donde el pocket estaba medio colapsado, era una jugada muy importante, antes del half, creo que fue, y era importante porque pues los Dolphins tenían que seguir moviendo las cadenas, y Tua rola para la izquierda, se sale del pocket y lanza el pase en movimiento, y Berrios pues como que se avienta y logra el 1º y 10, y fue también una jugada muy muy buena por parte de los dos. Eh, ¿Qué te puedo decir, César? La verdad es de que la ofensiva se ve muy bien, poderosa, se ve un nivel todavía más arriba de lo que vimos el año pasado, con todo y que con todo y las jugadas explosivas, y con todo y que Jalen Waddle no estuvo prácticamente en el juego, ¿no? Solamente un par de jugadas por ahí. Entonces, pues esperemos que esto sea consistente. El reto en contra de los Patriots, son un equipo muy disciplinado, que defiende muy bien, que confunden también sus esquemas defensivos, que son híbridos sus jugadores en secundaria, sus safeties pueden jugar de corner, sus corners de safety. Vamos a ver Cristian González también, este novato sensación. Estoy diciéndole sensación porque estoy proyectándolo un poco y se vio muy bien contra Filadelfia, pero sí, contra los Chargers, por la parte defensiva, César, te voy a dejar que me des tus impresiones y luego ya regresas conmigo. Del lado defensivo de los Delfines, partidazo de Jalen Phillips. Creo que sí, este muchacho puede ser lo más completo posible en su juego. Se lo dije a Christian en su momento cuando estuvimos ahí viendo el partido. Va a ser el heredero de las glorias que tanto han esperado los Delfines desde el retiro de Cameron Wake. Desde el inicio empezó a ejercer presión y rápidamente le pusieron doble cobertura a él por la ineficiencia que ha demostrado hasta el momento Bradley Chubb, e incluso hubo momentos en donde Chubb fue sustituido y al inicio de la segunda mitad utilizaron a Emmanuel Ogbah. Entonces Phillips se está convirtiendo en un baluarte en esta defensiva y creo que Fangio lo sabe perfectamente y lo va a seguir desarrollando como una gema y ser de esos pass rush que Fangio sabe que tiene sus defensivas. A mí me encantó lo que hizo Jalen Phillips y el golpe final, que ahora, a diferencia del año pasado, que le marcaron un castigo por rudeza innecesaria, ahora no se lo marcaron y con eso cerró el partido. Demuestra ese hambre y sobre todo porque, si recuerdas cuando lo seleccionaron, Marcos, Jalen Phillips pues tenía un suéter en una foto con su pareja, pero con el logo de los Delfines, el viejito. Digo, a ver, déjame ver si aquí lo tengo, creo que sí. Es este logo para quienes nos están viendo en YouTube. Y la verdad es que Phillips, conforme va pasando las temporadas, creo que se está convirtiendo en un jugador completo y va a ser un jugador fundamental para este equipo en los futuros años.
Otro jugador que empezó muy lento, pero que fue elevando su nivel de juego, fue el Gusano, mejor conocido como Christian Wilkins. En la primer cuarto, primeros 20 minutos le costó a Wilkins, pero conforme fue avanzando, se fue consolidando, y obviamente el caso de Zach Sealer, que es una garantía, por lo cual los Delfines lo renovaron. Sí me deja tranquilo en cierta manera, pues este proyecto en el lado defensivo, por el hombre que tenemos detrás, que en este caso es Vic Fangio. Yo creo que le pediría un poquitito de paciencia a la gente, no sé si concuerdas conmigo, Marcos, en el tema defensivo. Yo sé que las yardas que nos corrieron mucho no nos gustaron, que las corridas de Ekeler en el centro e incluso Joshua Kelly pues reafirman esa situación de que Miami necesita mejorar algunos aspectos, pero el equipo, si recuerdas, estuvo trayendo a varios jugadores de otros equipos e incluso agentes libres a la posición de tackle interno o tackle nariz para tratar de cubrir. Entonces, el equipo sabe la necesidad que tiene en el lado defensivo. Simplemente es esperar a ver quiénes se desarrollen, porque no me vas a dejar mentir, Marcos, en el momento en el que estuvo Brandon Pili en algunos snaps en el lado defensivo, cuando intentaron correr, les fue muy difícil a los Chargers. Por el contrario, cuando estuvo Raekwon Davis, una de las escapadas que tuvo Ekeler fue justamente cuando le hicieron doble equipo a Raekwon Davis y quitaron de un lado a Christian Wilkins de la escapada para ponerse al frente en el marcador en el touchdown de Keenan Allen. No sé si lo recuerdas, Marcos, pero yo sí siento que puede ser los últimos momentos en que veamos a Phillips, que veamos, perdón, a Raekwon Davis si no logra mejorar su juego con el paso de las semanas. Sí, y está en año de contrato. Yo también pienso que la defensiva va a ir de menos a más. Yo creo que confío en Big Fangio. Es una persona, un coordinador que sabe identificar sus debilidades y que ajusta y va mejorando con el paso del tiempo. Entonces, pues es natural. También le quiero dar crédito a Kellen Moore. La verdad es de que explotó la debilidad de Miami desde un principio, la supo identificar, no se casó con la idea de demostrar el poderío ofensivo, aéreo que puede llegar a tener los Chargers con esas armas, con ese quarterback, con ese brazo. Y bueno, fue disciplinado y mientras funcionaba, pues siguieron corriendo, corriendo y corriendo y lo hicieron bien. Por parte de Miami, sí, sí está un poco preocupante el tema yo diría, hablaste de la línea defensiva y sí es el primer filtro, digamos, pero los linebackers pues sí me dejaron mucho que desear, ¿no? Entre Jerome Baker y David Long, al principio David Long, porque luego fue sustituido por Andrew Van Ginkel gran parte del juego, pero no se les vio, digamos, tan reactivos, no se les vio tan poderosos, no se les vio tan involucrados y también creo que tiene que ver esquemáticamente que el parado de Fangio los tenía muy atrás en las zonas y creo que ese era el plan inicial de Big Fangio, ¿no? O sea, él yo creo que pensaba que iba a ser una ofensiva un poco más aérea y no supo ajustar, pero también los linebackers no respondieron como tenían que responder, por ahí no se salían de ciertos bloqueos y sí creo que a Miami le hace falta este linebacker, este thumper, ¿no? Que quizás el Landon Roberts pues no era el jugador más hábil en cuanto a cobertura, pero pues te aportaba cierta fisicalidad en el centro que, aunque soy muy aficionado de David Long, es un linebacker que pues, no ha jugado mucho tiempo tampoco, entonces tiene que demostrarlo. Andrew Van Ginkel, pues no es su posición tan natural, está también como medio, lo hace bien, pero pues también no sé, yo lo veo más como un edge rusher, pero bueno, es lo que tiene el equipo hoy en día. Espero que puedan ajustar porque si no se la van a pasar corriéndoles todos los equipos y ese va a ser el plan ofensivo en contra de ellos. Eh, en cuanto a la secundaria, creo que Howard sólido hasta cierto punto, ¿no? Porque tuvo ahí algunos penalties que costaron. No es fácil cubrir a Keenan Allen, honestamente, es uno de los mejores corredores de rutas de la liga y tiene buen tamaño, buen cuerpo. Keider Kohu, la verdad es de que muy bien,
fue también de los jugadores más destacados. Su manera de taclear, su agresividad contagia, es muy, muy buena. Yo creo que es el mejor cornerback tacleador que tiene el equipo, quizás desde Vontae Davis. Muy bien por ahí. Y también conforme vayan sanando algunos jugadores como Brandon Jones, van a empezar a involucrarlos un poquito más. Y bueno, también me gustaría empezar a platicar acerca de lo que viene, ¿no? Cómo se enfrentan, cómo va a ser el matchup en contra de los Patriots y cómo viste tú eso, cómo lo ves, César. Defensivamente, para cerrar esta parte de lo que sucedió la semana pasada, estimado Marcos, creo que el claro ejemplo son los touchdowns que tuvo Justin Herbert. Herbert por lo regular tiene de 2 a 3 touchdowns. Si bien es cierto, Miami mostró fragilidad en el juego terrestre, el poder ofensivo, y hubo varias lecturas, y tú lo comentaste en el programa pasado, en cuanto a las progresiones, se vio muy presionado Herbert, y en el momento en cuando se le requería, se quedó corto. Entonces, creo que Miami, insisto, va a ir mejorando en el ámbito defensivo. Obviamente se le va a requerir que conforme vayan avanzando las semanas, conforme se vaya ajustando todos estos jugadores, se les vaya pidiendo un mejor rendimiento y que vayan bajando las yardas y se vea una defensiva mucho más sólida y que vaya elevando su nivel, como así lo demostró la ofensiva. Por último, en la línea ofensiva, me gustaría cerrar en esta parte, Marcos, si le creemos a Austin Jackson o es una llamarada de petate. ¿Le creemos por el gran trabajo que hizo o porque está en año de contrato? Y recordemos, hay jugadores que en años de contrato pueden dar el mejor año de su vida, pero después vienen las lesiones, vienen las inconsistencias. Austin Jackson ha sufrido lesiones en prácticamente la mayoría de sus años que lleva como jugador de los Miami Dolphins. Sabe que no le dieron el quinto año de contrato, entonces si quiere obtener el dinero grande, tiene que dar la mejor temporada de su vida, y tuvo un buen inicio, pero vienen varios de equipos con grandes defensas, llámese los Jets. En la semana 4 no se va a enfrentar a Von Miller, pero si Von Miller está sano, muy probablemente se vaya a enfrentar en la última semana. Va a enfrentarse a la defensa de los Titans, va a enfrentarse a la defensa de los Vaqueros, que se vio muy bien en el inicio de la temporada. Entonces, ¿cómo ves el rendimiento de Jackson? Porque veo mucho en redes sociales que lo han alabado, porque ahora sí parece un jugador seleccionado de la primera ronda. Yo sí le creo, y le creo por varias señales. La primera, porque los reportes de los beat writers desde hace unas semanas, meses, están hablando bien de él. Dicen que ha sido el liniero ofensivo que mejor se ve de todos. Obviamente Teron Armstead no participaba en estos entrenamientos, y eso pues es una señal. Digamos que la señal la podíamos tomar con un grain of salt, ¿no? O sea, la podemos tomar como con seriedad o no. Cada quien lo puede interpretar como sea, pero al final era una señal. Eh, si acumulas eso con lo que vimos este juego, con que hubo un cambio de un entrenador de línea ofensiva, que se enfrentó a Joey Bosa, que no se enfrentó a cualquier pass rusher, y que tiene las cualidades físicas, porque siempre las tuvo desde que estaba en USC, simplemente era un tema más como de concentración, de técnica, de pies. Pues sí, o sea, al final tiene las cualidades físicas y lo ha demostrado, pues ¿por qué no se la voy a creer? Ahora, tampoco creo que es un jugador necesariamente ya de Pro Bowl, o es un jugador que no va a tener malos partidos. O sea, no es Teron Armstead, no es un jugador de ese calibre, no creo que nunca lo llegue a ser, pero por lo menos creo que tiene con qué ser un muy buen jugador serviciable, que en lugar de que sea una debilidad en tu línea, pueda ser algo virtuoso, que sea un jugador virtuoso en tu línea y que te ayude a ganar en lugar de que te perjudique. Entonces, yo sí se la creo. Vamos a ver también más adelante. Y bueno, no sé si estoy siendo un poquito naiva y si estoy siendo un poquito inocente, pero sí, las señales indican que sí, y el film de este juego también indica que sí. Vamos a ver si tiene esa continuidad Jackson. Vamos a ver si puede
contener de la misma manera como lo hizo con Bosa este fin de semana cuando se enfrenten, yo creo muy probablemente a Matt Judon de los Patriotas de Nueva Inglaterra, próximo rival que van a tener los Delfines de Miami en su visita por segundo partido consecutivo en este inicio de la temporada. Estamos aquí ya en la previa del fin de semana, el juego de la semana número 2 y primer duelo divisional de la temporada, donde los Delfines de Miami van a visitar por segunda semana consecutiva en este inicio de la temporada ahora a los Patriotas de Nueva Inglaterra, un duelo clásico de la división este de la Conferencia Americana que ha brindado grandes juegos a lo largo de los años y esperamos que la edición de este domingo no sea la excepción. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos pueda acompañar Onésimo Ríos, miembro del staff de Somos Patriots, que amablemente nos aceptó la invitación para platicar sobre este duelo divisional el próximo domingo. Onésimo, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Pues aquí con mucho gusto, esperando poderles aportar algo en la previa de este partido que espero que vaya a ser muy interesante y muy reñido como son casi todos los partidos divisionales. A tus órdenes. Pues si quieres, antes de empezar esta plática, esta previa del fin de semana, platícanos pues cómo empezó tu pasión con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bien, fue desde el año de 1986 y mira qué coincidencia, yo tengo 45 años de edad. El primer partido que vi fue aquella final de conferencia de Patriotas contra Delfines en enero de 1986, correspondiente a la temporada del 85. Desde luego te mentiría si te digo que lo recuerdo muy bien, tenía yo 7 años, ¿no? Apenas iba para los 8, pero tengo memorias de algo de eso. La primera temporada que ya vi completa fue la del 86. Entonces, así fue como nació. Mi padre es aficionado a los Patriotas desde 1960, desde la fundación del equipo. Así es que pues por eso me acerqué yo a él cuando estaba viendo ese partido contra los Delfines. Me llamó mucho la atención, me atrapó el fútbol americano. El 86 fue el año en que yo empecé a ver deportes, fútbol, soccer, fútbol americano, béisbol, básquetbol, pero el fútbol americano me atrapó desde el principio. Dato curioso, tengo un primo por parte de mi familia paterna, que es aficionado a los Delfines. Él recuerda la anécdota que cuando estábamos viendo el partido, mi papá me pregunta, ¿a quién le vas, Patriotas o Delfines? Y yo contesté, Delfines. Y pues, mi papá un poco, pues entre molesto, ¿no? Me dice, a los Delfines. Le digo, sí, a esos, a los rojitos con blanco. Me dice, no, esos son los Patriotas. Era la primera vez en mi vida que yo me paraba. Entonces ya recupera mi papá la alegría, no, muy bien, son mi equipo también, etcétera. Desde ahí mi primo me agarra, ¿no? De carrilla, es que tú eres del fin de closet, no, para nada. Vuelvo al punto, ese fue mi primer contacto con la NFL y desde entonces agarré al equipo. En el 86 llegaron los Patriotas al Super Bowl. 87 todavía clasificaron, 88 fue una temporada aceptable, no calificaron, pero ahí arribita de .500, y luego vino una época terrible, a mí me tocó sufrirla entre el 88 y el 92, que el equipo fue el más perdedor de la liga, primera selección 2 veces, y luego pues ya el resurgimiento poco a poco con la llegada de Parcells y pues ya hasta los últimos años, que fueron por mucho los años de gloria del equipo, pero sí, data desde el 86, César. Oh, y es interesante porque yo he platicado con otros amigos Dolphins que para mí, viendo la historia de los Delfines en la época de los 80s con la llegada de Marino, ese creo que es el punto de quiebre de la época de Marino en un inicio, porque ya muchos recuerdan la época de los 90s y obviamente el dominio de Buffalo, como ya comentaste, pero esa derrota por cómo llegó Marino, por cómo tenía la defensa a los Delfines, por cómo incluso le quitó el invicto a los Osos de Chicago en esa temporada, Es correcto. pues todo se especulaba para que fuera la final de la NFL entre los Dolphins y los Chicago Bears como una tipo revancha, pero
Los Patriotas leyeron muy bien, determinaron cada acertijo que tenía Marino, cada patrón, cada situación y los neutralizaron en el Orange Bowl y es justamente, yo creo que una de las derrotas más dolorosas en la historia de los Dolphins y justamente fue contra los Patriotas. Y creo que ya me respondiste la siguiente pregunta. Cuando ves la rivalidad Dolphins-Patriots, además de esa final, ¿qué otros momentos recuerdas? Porque han habido momentos como esa final de conferencia, otros 3 duelos de playoff y obviamente momentos en la temporada regular que han marcado mucho y que incluso pues en un Dolphins contra Patriots se dio a conocer por el tema de John Lennon. Entonces, ¿qué otros momentos recuerdas de esta rivalidad, Onésimo? Bien, mira, te comento, yo no soy de tener animadversión contra Buffalo y Jets, pero contra Delfines y un poquito, César. Justamente porque me tocó cuando yo empecé mi afición al fútbol americano, pues era la época de Dan Marino. Dan Marino fue un mariscal grandísimo a quien yo vivo diciendo que no se le ha hecho justicia, no se le reconoce su trayectoria, el hecho de haber lanzado para 5,000 yardas en 1984, en una época donde los equipos corrían el 60 o el 70% de las jugadas, en la época donde un pase de 20 yardas era un pase corto, no podemos dimensionar creo yo, justamente la magnitud de ese hecho. Y pues la verdad es que Marino nos traía de hijos, esa es la verdad. Aunque hubo, ahorita que me comentas, me preguntas de partidos, recuerdo un par de partidos de lunes por la noche, de finales de los 80s, Patriotas Delfines, y normalmente eran partidos reñidos. Antes de caer en ese slump del 88 al 92, recuerdo 2 ganados por Nueva Inglaterra, hubo uno. Fue la última jornada, dame un segundo, ahorita te confirmo si fue en la temporada del 87, me parece que sí. Muy reñido, comenzaron ganándolo los Delfines. Cincinnati dependía del triunfo de Delfines para calificar, estaban muy al pendiente, constantemente se estaban las cámaras yendo con Boomer Esiason. Ese partido lo recuerdo muy bien. No, fue el último de la temporada del 86, lunes por la noche, ganó Nueva Inglaterra 34-27 en Miami. Fue un muy buen partido porque fue de volteretas, se iba uno arriba, remontaba el otro y así se fueron, y pues al final de las últimas posesiones la tuvieron los Patriotas. Pues de ahí recuerdo también ya remontándome hasta el último enfrentamiento en playoffs, refréscame la memoria si fue por ahí del 97 me parece, que fue de esas muy raras ocasiones en que 97, que se enfrentan rivales divisionales en playoffs y en el 97 Nueva Inglaterra le ganó los 2 partidos a Delfines y aparte el de playoff ya era Drew Bledsoe el mariscal de Nueva Inglaterra. Es rarísimo que cuando se vayan a enfrentar rivales 3 veces por temporada uno logre las 3 victorias. Eso y el último juego del 93 lo recuerdo muy bien. Ya con Rubletso como mariscal se ganó en playoffs, fueron partidos que me emocionaron mucho. Desde luego recuerdo también un par de derrotas que me dolieron mucho, pero esas te las dejo a ti para que tú las narres. Claro, y ese juego del 87 que mencionas es muy especial porque muchos van a recordar que la casa de los Delfines fue el Orange Bowl y el último partido en casa de los Miami Dolphins, que por eso lo pusieron el lunes por la noche, fue justamente ese partido, los Dolphins contra los Patriots el lunes por la noche y dolorosamente para Miami el último partido en casa en el Orange Bowl fue derrota contra los Patriotas e incluso me parece, si no estoy equivocado, el primer duelo divisional entre Dolphins y Patriots ahora en el Hard Rock Stadium, antes llamado Joe Robbie Stadium, también lo ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, quieras o no, se va forjando esta rivalidad que aunque no serán duelos en playoff o fase final, pues se van cosechando esa enemistad entre estos dos equipos y justamente pues para adentrarnos a lo que va a suceder este fin de semana, como ya mencionaste,
Se han enfrentado en 4 ocasiones en playoff y en un total de 115 partidos estas dos franquicias. Los Dolphins lideran la serie 60 partidos 55. a 55 de los Patriotas de Nueva Inglaterra. La semana 1, pues sabemos que hay una sobrereacción por el regreso de los equipos, pero los Patriotas, a pesar de haber perdido en este homenaje que le hicieron a Tom Brady, pues demostraron una gran defensiva. Entonces queremos que nos platiques cómo ves estos Patriotas con esta transformación después de la era Brady y obviamente de cara al partido del fin de semana contra los Miami Dolphins. Bien, pues de entrada, César, ahorita el equipo pues está pasando ahí por una etapa, por una reconstrucción, porque hay que decirlo así tal cual. Pues desde la partida de Brady el equipo ha sido un equipo regular. Yo he notado en la afición, por lo menos en la afición mexicana, mucha decepción, desesperación, molestia con Mac Jones, por ejemplo, con el mariscal. Lo entiendo perfectamente porque pues la gran mayoría de la afición a Patriotas en México es afición joven. Crecieron con Brady, fueron lo único que vieron, entonces se acostumbraron a esa época de tantos triunfos y no están acostumbrados a lidiar con eso. Digo, a mí me tocó pasar un par de etapas así, malas, otras regulares, y leo algo de pesimismo, porque te dicen, es que hay quien te dice, somos el peor equipo de la liga. No, tampoco. No estamos ahorita ni remotamente en la cima, sería absurdo decirlo, pero pues el récord post-Brady es .500, entonces eso te da más o menos, creo yo, una visión de cuál es la realidad del equipo ahorita, un equipo en la medianía, que le pelea a los grandes, pero casi siempre termina cayendo con los equipos que están mejor y casi siempre les gana a los equipos que están abajo de media tabla. No comparto yo, lo comenté previamente con mis compañeros de Somos Pats. La mayoría de los analistas ven al equipo, a los Patriotas, para ser el último lugar de la división. Yo no lo compartía y desde antes de la lesión de Aaron Rodgers, que qué mala noticia porque una lesión jamás se celebra. Yo siento que el equipo va en ascenso discretamente. Son pasitos. Creo que nuestros equipos tienen realidades parecidas en este sentido. El principal problema de los Patriotas el año pasado fue su ofensiva, una ofensiva que no caminaba, muy predecible, aburrida y dirigida por alguien que no tenía experiencia previamente. Y el área no tan fuerte de los Delfines era la defensa. A Patriotas llega Bill O'Brien, un coordinador ofensivo probado, y ya nos dio un poquito de muestras de lo que pudiéramos esperar para esta temporada en ese primer partido con Filadelfia. Y a Delfines llega Vic Fangio como coordinador defensivo, un entrenador muy respetado que ha forjado muchas defensas top 10. Eventualmente no tuvieron tan buena presentación, pero es el primer partido. Estoy segurísimo que Fangio va a llevar a la defensiva de los Delfines, que aparte tiene nombres para ser una buena unidad. Estoy seguro que va a llevarlos a un buen nivel. Es natural que cuando estás cambiando de esquema, pues subas un poquito, y aparte, pues los Chargers tienen una ofensiva tremendamente explosiva. Ahorita hay un sector de la afición que está ahí pensando, bueno, hay que aprovechar esa debilidad de los Delfines. Hace rato tuve un podcast con otros amigos, les digo, ojo, que no es una mala defensiva para nada, ¿no? Como bien lo comentan, no hay que sobredimensionar tanto lo que pasa en la primera semana. Los equipos vienen fríos, no están a tope, y sobre todo cuando estás estrenando entrenador, ya sea en jefe o coordinadores, la batalla es un poquito en lo que eventualmente vas llegando a donde necesitas. Entonces, yo siento que los Patriotas, la defensiva fue muy buena el año pasado y ya vimos que va por ese tenor. Frenaron una gran ofensiva de Filadelfia que hace rato detonó en contra de Minnesota. Los contuvieron. De los 25 puntos que anotó Filadelfia, 7 fueron
de la defensiva de ellos en un pick six, o sea que en términos generales se les contuvo a 18 puntos a su ofensiva, creo que es una cifra bastante buena, se les contuvo en 170 yardas por tierra y menos de 170 por pase y menos de 100 por tierra. La actuación defensiva fue buena, están retomando donde dejaron y la ofensiva creo que va a dar un pasito adelante, no va a alcanzar para ser una ofensiva de las mejores de la NFL, pero bien dirigida creo yo que puede hacer un papel más decoroso. Es lo que espero en términos generales para esta temporada. Defensa buena y ofensiva aceptable, creo que le puede alcanzar al equipo para una temporada positiva. No espectacular, porque no, pero positiva sí. Yo creo que va a ser otra vez un juego cerrado, distinto a lo que vimos el pasado domingo. Yo creo que, no creo, son dos equipos que se conocen muy bien, a pesar de que Tua tiene la ventaja de haber ganado 4 partidos en contra de Bill Belichick, pues sigue siendo Bill Belichick, sigue siendo un equipo con una muy buena defensiva que le causó muchísimos problemas a Filadelfia, un equipo que tiene una línea ofensiva muy buena, tiene playmakers, tiene un muy buen quarterback que estuvieron en el Super Bowl. Entonces, no es cualquier cosa, no es una defensiva necesariamente de muchos nombres, pero tienen una buena secundaria, tienen jugadores que pueden asumir diferentes roles en la secundaria, como Jubril Peppers, por ejemplo, como Kyle Duggar, y sus frontales, pues nombraste a Matt Judon, tiene jugadores interesantes, a Christian Barmore, tienen buenos jugadores que quizás no sean tan conocidos, pero juegan muy bien, son muy disciplinados en sus líneas, y Bill Belichick va a tener un plan de juego para parar esta ofensiva. Seguramente el foco va a ser, obviamente, Tyreek Hill, cómo lo van a defender. Es posible que le pongan un safety y un cornerback de todo el partido. Lo que hace Miami muy bien es que usa a Tyreek en motion. Entonces, cuando usas a un jugador en motion, no sabes realmente dónde va a estar parado y ahí es donde complicas un poco el asunto. Este, yo pienso que lo van a jugar un poco en triángulos. Cuando digo triángulos me refiero a un estilo como de triple cobertura, en donde utilizas, digamos, a tu nickel cornerback, a tu outside cornerback y a tu safety, de alguna manera ocupando esa zona y dependiendo hacia dónde corte Tyreek, entonces ya sea se adelanta uno, se adelanta el otro y ocupas el espacio. Entonces es un tipo de defensiva que se utiliza en contra de los velocistas, que es posible que también lo haga Bill Belichick así. Y otro tema es que si Jalen Waddle está completamente sano, pues puede ser un buen juego para él porque puede aprovechar esos espacios que la defensiva, digamos, libere por cubrir a Tyreek Hill. Eso por parte del matchup defensivo contra ofensivo de Miami. Y por el otro lado, yo pienso que los Patriots van a copiar el estilo de juego que manejaron los Chargers el pasado domingo. Van a tratar de correr. No tienen mucha velocidad por afuera. No son un equipo que te puedan correr necesariamente tanto por fuera como lo hace Austin Eckler. Entonces creo que el foco va a ser Rajmondre Stevenson y también Ezequiel Elliott, pues correrte dentro de los tackles. Creo que ese va a ser el plan de juegos. Obviamente va a tratar Bill Belichick de comerse el reloj, va a tratar de no darle mucho tiempo a Tagovailoa en el campo para que sea un juego cerrado de pocos puntos. Eso fue lo que también intentó hacer en contra de los Eagles. Y por parte de las armas de los Patriots, pues realmente no hay mucho que te pueda asustar en cuanto a velocidad. Algunos conocidos de los Dolphins, por ahí está Devante Parker, está también Mike Gesicki. Creo que va a ser un juego en el que Mac Jones va a tratar de ser conservador, va a tratar, como bien lo mencioné, de controlar el reloj. Y pienso que los Dolphins acaban siendo victoriosos. Creo que es un juego que tienen que ganarlo. Son más talentosos por todos lados. Son más talentosos en la ofensiva, con sus playmakers. En la defensiva también tienen más playmakers. Y bueno, pero es un juego es Bill Belichick, sigue siendo uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, para muchos el mejor. Entonces, pues se viene bien. Domingo también en la noche, horario estelar.
creo que es muy bueno y por ahí estaba viendo también que los Patriots van a usar una jersey roja de clásica, entonces pues para ponerle un poquito más de emoción al partido. Yo sí tengo un poco de preocupación para ver qué van a hacer los Delfines para cubrir a Henry Brown. Bourne tuvo una muy buena actuación contra los Águilas de Filadelfia, si bien a lo mejor no nos asustan esas 64 yardas que tuvo en el partido de la semana pasada, pero en cuanto a eficiencia en zona roja tuvo 2 anotaciones, entonces podríamos considerar que puede ser el target principal de Mac Jones para el partido del fin de semana y será interesante si Howard pues puede evitar el tema de los castigos, más considerando que el juego es en Gillette Stadium, entonces eso es un aspecto a considerar. Y el caso de Rhamondre Stevenson, como bien mencionas, también fue el segundo jugador con mayor yardas, al igual que Bourne, tuvo 64 yardas y sabemos que es un caballito de batalla, Marcos. Entonces, esas dos piezas y obviamente el caso de Hunter Henry, que vaya que nos ha hecho daño en los últimos partidos cuando juega contra los Delfines, son las 3 piezas principales ofensivamente que a mí me preocupan y que va a ser interesante si Miami pues tiene alguna eficiencia para neutralizarlos, ya que la semana pasada no pudieron contener ni a Austin Ekeler ni a Keenan Allen, y Williams en los lapsos que estuvo sano también se vio por momentos dentro del campo. Veremos qué tanto va evolucionando esta defensiva de Fangio, y en el lado de la defensiva de Miami, perdón, contra eh, contra la ofensiva de los Pats, otro punto a considerar es el aspecto de las trincheras, Marcos. Los Patriotas tienen varias lesiones en su línea ofensiva y creo que este partido es para que Christian Wilkins, Zach Siller y Emmanuel Obacho o Phillips te den un festín para que hagan los cruces y por qué no en sus momentos esos blitz con los cuales Miami cerró el partido la semana pasada y obtener el triunfo. Respecto a la ofensiva, creo que sería interesante ver si McDaniel mantiene el mismo plan en el sentido de que utilice en mayores momentos al ala cerrada, estimado Marcos, el caso de Durham Smythe, o que utilice a otro jugador de esa posición, o que utilice tal vez a Alec Ingold, que sea algo diferente, evitar ser repetitivo para buscar así sorprender al monje, porque sabemos quiénes son los jugadores más importantes de la defensiva y ofensivamente hablando de los Patriotas, porque mucha gente pues se queda con Matt Judon porque es un jugador de renombre, o Cristian González, que fue uno de los mejores esquineros de cara al draft y que lo tomaron los Patriotas, o Bentley, que pues es un jugador que ha demostrado pues su talento en este inicio de la temporada, pero que otros jugadores, porque incluso sabemos que en los últimos años antes de la llegada de McDaniel, pues había intercambios incluso de cierta manera de jugadores de los Delfines que van a los Patriotas y viceversa. Y en el caso de los Patriotas, pues tienen a 2 exjugadores muy reconocidos que en su momento tuvieron un lapso con Miami. Estamos hablando de Mike Gesicki y de Devante Parker, pero ¿qué otros nombres hay que monitorear para ver el partido de este fin de semana que a lo mejor los Dolphins no tengan en consideración y que tomar nota? Tú que los conoces, Onésimo. Sí, en la defensiva a mí me gusta muchísimo Christian Barmore, tackle defensivo. Generalmente los linieros pasan desapercibidos, ¿no? Casi siempre ponemos más atención en las jugadas a la ofensiva, pues corredores, receptores, mariscales, ¿no? Los que anotan. Y a la defensiva, pues al de las capturas o al que intercepta. Y pues las líneas son las que hacen el trabajo sucio, pero es el trabajo más importante. Christian Barmore fue un tackle defensivo de Alabama seleccionado hace 3 años. Fue el primer tackle defensivo seleccionado en el 2021. Tuvo una buena temporada de debut. El año pasado tuvo lesiones y no pudo ahí mostrarse tanto. Y es un tipo muy disruptivo por el centro. Siempre fue su especialidad esa en Alabama, poner presión por el centro, que tú sabes que eso le da un plus a la defensiva, que puedas presionar por el medio, y ha mejorado en contra del ataque terrestre, que era su punto no tan fuerte. Yo lo veo como una pieza angular en la defensiva, y me encanta el cuerpo de safety. Kyle Dugger creo que es un jugador muy infravalorado.
para mí honestamente está entre los 5 o 7 mejores safeties de la liga. Es un tipo que juega más pegado a la caja, como una especie de híbrido safety linebacker. Puede cubrir a las cerradas, tiene buena técnica de tacleo y ocasionalmente puede alinear como free también. Sus habilidades en cobertura no son las mejores, pero son lo suficientemente decentes cubriendo atrás. Esos serían los personajes que yo destacaría y son jugadores jóvenes los dos. Y a la ofensiva, si puede jugar Devante Parker, se perdió el primer partido por una lesión en rodilla y ha estado entrenando de manera limitada esta semana. Pero el tiempo que jugó la temporada pasada se vio que tenía cierta química con Mac Jones. Es un jugador en el que yo tengo muchas esperanzas. A mí me gustaba mucho desde que jugaba con los Delfines. Lamentablemente su problema ha sido justamente la salud. Yo no creo que sea tanto el problema de calidad de juego. Es un tipo que te puede ganar esos balones disputados altos, elevados, y tiene una velocidad decente, una separación aceptable, no de élite, pero es un receptor completo en términos generales, y espero que detone Ramondre Stevenson, el corredor. No tuvo una buena presentación en contra de Filadelfia, que tiene un frente, unos tackles defensivos monstruosos. Delfines tiene los suyos también, desde luego, pero espero que creo yo que una de las claves para los Patriotas en este partido es que puedan establecer el ataque terrestre y tratar de dejarlo lo más que se pueda a Tua y su ofensiva en las laterales, porque ya vimos que te pueden anotar en un ratito, en cuestión de un par de jugadas, ¿no? Esa es la principal virtud de muchas que le veo ya a los Delfines, esa verticalidad que tienen, esa manera de anotarte en 2 jugadas en un bombazo de 50, 60 yardas. Entonces, pues lo único que puedes tratar de hacer, porque pues difícilmente los vas a poder contener durante 60 minutos, pues tratar de tenerlos en las laterales lo más que se pueda, ¿no? Entonces, controlar reloj creo yo que sería la principal clave. Y justamente por el tema de la ofensiva, como todos ustedes saben, Fanatics, Tua Tagovailoa fue nombrado como el jugador ofensivo de la semana de la AFC luego de su sorprendente actuación el pasado fin de semana contra Los Ángeles Chargers, 466 yardas, 3 pases de anotación, una intercepción en el triunfo contra los Chargers. Y curiosamente volvemos otra vez al tema de la rivalidad Dolphins contra Patriots, porque los otros 2 mariscales de campo que tienen más yardas que Tua Tagovailoa en la semana inaugural, justamente se dio en un partido Delfines contra Patriotas. Obviamente tú vas a recordar perfectamente ese 2011, el kickoff, como Tom Brady nos hizo pedazos con esas más de 500 yardas, y por supuesto un clásico, pero clásico de la rivalidad Dolphins-Patriots en el año del 94, después de la lesión de Marino, justamente de una lesión como la que tuvo Aaron Rodgers. Regresó y ese duelazo contra Bledsoe, que obviamente los Delfines ganaron, y que Marino tuvo más de 460 yardas, pero para que vean el tamaño de lo que hizo Tua, y por supuesto lo hecho por Tyreek Hill, que en un principio había mencionado que quería superar el récord de las 2000 yardas, y ya por lo menos puso 200 yardas en el partido inaugural contra los Chargers. Y justamente quiero ver cómo crees que van a contener a Tyreek Hill y a esta ofensiva, estimado Onésimo, porque tú vas a recordar que en el tiempo cuando estaba Hill con los Jefes de Kansas City, cuando los Patriotas fueron campeones, cuando se metieron a Foxboro, Hill fue la figura y los destrozó junto con Kareem Hunt en su momento, y a partir de ahí Big Belichick ha encontrado, pues de cierta manera, que el impacto del famoso cheetah pues ya no sean tan determinante, aunque obviamente no lo van a poder contener durante todo el partido. ¿Cuál crees que es esa clave? ¿Le van a poner doble cobertura? ¿Van a hacer un triángulo? ¿Cómo detener a este jugador? Considerando que si cubres a Hill, pues del otro lado tienes a Jalen Waddle, o del otro lado también tienes a Durham Smythe, que fue una sorpresa porque tuvo muchos snaps, o tienen a Braxton Berrios, que estuvo con los Jets y que tuvo momentos importantes la semana pasada. ¿Cómo contener eso para que los Delfines no puedan provocarles ese daño, sabiendo de que Belichick anula siempre a la pieza más importante del equipo rival? Aunque Miami hoy en día pues tiene opción A, opción B o hasta incluso C y D, estimado Onésimo. Mucho más fácil decirlo que hacerlo.
Efectivamente, Belichick, su especialidad o siempre arma sus planes de juegos tratando de contener a la principal figura, que creo yo que es Tyreek Hill, pero como bien comentas, tampoco te puedes enfocar media defensiva en él porque te van a hacer pedazos por otro lado. Lo que más o menos le ha funcionado a Belichick es poner un corredor, un corner fijo y ocasionalmente la doble cobertura con un safety. Por la rapidez tan explosiva, tan prodigiosa que tiene Hill, creo yo no voy de acuerdo porque muchos dicen queremos ver el duelo de Cristian González contra Terry Hill. Yo creo que no sería el mejor match. Yo le pondría quizás a Marcus Jones, que es un jugador de segundo año, un corner bajito pero con muchísima velocidad. Pudiera ser él o pudiera ser Jonathan Jones, el otro de los Jones, porque somos el equipo de los Jones, tenemos 4 jugadores con el mismo apellido. No es tan rápido Jonathan, pero tiene experiencia en tanto jugando en la ranura como en el exterior, es plurifuncional. Entonces yo apostaría a ello, a ponerle fijo un corner y ayudarlo muy seguido con algún safety que creo yo que sería Kyle Duggar justamente. Por ahí, pero no tiene la experiencia suficiente. Agarró Nueva Inglaterra en la tercera ronda del draft de este año, un jugador muy interesante, Marte Mapu, que es un tipo rápido. Yo no me animaría por su inexperiencia a ponerlo contra Tyreek Hill, salvo como apoyo. Si le dan bastante juego, no jugó mucho en el primer partido, sí jugó, pero fueron pocos snaps. Si le dan algo de juego por la velocidad que tiene, porque puede cubrir mucho terreno lateral, sería la segunda opción para la doble cobertura. Pero yo me iría más con una combinación de Marcus Jones y Jonathan Jones, y como muy acertadamente lo dices, para tratar de minimizar daños, porque un jugador de esa categoría pues es imposible que lo puedas contener. Te platico muy rápido. Cuando adquirieron los Delfines a Hill, un amigo en una quiniela en la que estoy de pronóstico estaba muy emocionado, él es aficionado a los Delfines, y yo le decía, ¿por qué tanta emoción? Hill no es tan bueno. Yo tenía muchas imágenes de él en Kansas con muchos pases dejados caer. Hoy en día me retracto totalmente, es una de las declaraciones más bobas que he dado, porque la verdad es un tremendo receptor. No es solo velocidad, buenas manos, corre rutas impecables. Creo yo que en este momento, ahorita en este momento, es el mejor receptor de la liga por el momento por el que está pasando. De la temporada pasada para acá, si me pidieras escoger cuál sería tu receptor número 1, yo me iría por Hill. Sí. Yo creo que no sé si van a utilizar los Dolphins tanto a los tight ends y quizás a Ingold como en el partido pasado, porque los Patriots están cargados en esa zona del campo. Son disciplinados en sus lecturas, sus safeties son versátiles, son buenos, y normalmente son los jugadores que cubren el centro del campo donde se posicionan los tight ends y los fullbacks y ese tipo de jugadores. Entonces va a ser interesante. Yo creo que ese matchup va a ser interesante. Pero quizás sí, quizás se mantiene de esa manera y más si es que te logran, digamos, defender de una manera hacia atrás, ¿no? En donde cargan hacia atrás a los profundos y de esa forma también te abren el centro del campo. Pero no pienso que los Dolphins en este partido en particular vayan a usar tanto a los tight ends y al fullback. Otro tema que me llama la atención es, hablaste de Kendrick Bourne, eso creo que va a ser también es un jugador que sería el que más miedo me daría de los que tienen titulares, ¿no? O sea, Juju Smith-Schuster ocupa el slot normalmente y Keider Kohu va a ser el encargado de cubrirlo. Creo que esa batalla va a estar peleada, creo que le doy la ventaja a Keider Kohu, honestamente. Devante Parker, pues lo utiliza normalmente como este jugador en la posición X, donde normalmente Xavier Howard es el que la defiende. Creo que ese macho lo hemos visto
en prácticas por mucho tiempo y normalmente Xavier Howard era el que salía victorioso. Y si yo fuera Bill Belichick, trataría de explotar el otro cornerback, ¿no? Que es ya sea Eli Apple o Cam Smith, dependiendo quién es el que juegue más tiempo, seguramente va a ser Eli Apple. Yo iría a targetear eso, ¿no? A los linebackers y a Eli Apple. Entonces, pues pueden utilizar también a algún jugador velocista que tienen por ahí. Y bueno, me quedo con eso. Y pasando del lado ofensivo de los Pats defensivo de Miami, aunque Mac Jones tuvo la posibilidad de ganar el partido pasado en ese último drive, no lo pudo hacer y obviamente hay muchas críticas acerca de este jugador, pero un aspecto importante y que incluso los Delfines han sufrido en todo este tiempo es la línea ofensiva. Si bien Mac Jones tuvo, me parece, 2 o 3 capturas al mariscal de campo, tuvo 7 golpes de la defensiva de los Eagles. ¿Qué piensas de esta línea ofensiva que antes de la llegada de Jones pues era una fortaleza por el pasado que tenía con Brady, pero entre temas de lesiones, los contratos, incluso creo que no estuvo Colt Strange en el partido pasado? ¿Cómo va la evolución de este jugador y el resto de esta unidad que sabemos que más en duelos divisionales, quien logre dominar las trincheras pues tiene más de la mitad del triunfo en su bolsa? Pero ¿qué nos puedes decir de esta unidad y obviamente de la ofensiva en general? Te soy honesto, César, esa es mi principal preocupación por mucho. Si tuviera salud completa la línea, no es tan mala como muchos dicen, no es de élite, pero no es mala. Pero ahorita los 5 titulares están entre el gol. No jugaron ni Strange ni un bueno. Los 2 tackles titulares, guardias titulares, no jugaron y han seguido participando de manera limitada toda esta semana, hasta el día de hoy. El tackle izquierdo, Trent Brown, está en protocolo por conmoción. Uno de los guardias que entró en sustitución por los otros 2 está en protocolo por conmoción. El centro, David Andrews, está participando de manera limitada. Estás hablando de 4 de los 5 titulares que posiblemente no estén. Eso complicaría terriblemente el partido porque la línea de segundo equipo de Nueva Inglaterra son jugadores o novatos o que acaban de llegar. Sería un golpe durísimo, me atreví a darle el pick a Patriotas, pero se los dije a mis compañeros hace rato en el podcast, no es fanatismo, incluso me estoy saliendo del análisis más de las fortalezas y debilidades entre ambos equipos, estoy apelando a una estadística, el 75-80% de los equipos para la semana 2 terminan con 1-1. Generalmente para la jornada 2 solo hay 5, 6, máximo 7 invictos. Y como tocó la cuestión de que Delfines ganó y Patriotas perdió por estadística nada más, por una estadística que se escapa totalmente de un análisis estructurado, por eso me fui Patriotas. Pero si la línea sale con tantos parches, yo creo que ese sería un gran camino para los Delfines, porque a mí me gusta mucho la línea defensiva que tienen. No reciben tampoco el mérito que se merecen, porque se habla mucho en la división de la defensa de Buffalo, de la de los Jets, y ahora se están empezando a fijar en la de Inglaterra, pero por lo pronto la línea de Miami a mí me gustó mucho, tiene mucha calidad por el centro y por los bordes. Son jugadores muy peligrosos que creo que sí le harían ver su suerte a Mac Jones. Ahí dependería mucho del plano ofensivo, de lanzar mucho pasecito corto y rápido para tratar de que el daño no sea tanto, ¿no? Porque sí, eso sí va a estar un poquito complicado. Y a cómo van las cosas siendo jueves y con el reporte de lesionados que salió hoy, yo creo que mínimo igual va a salir el equipo con 2 ausencias. Entonces, ese sí es un punto muy importante ahí para meterlo al análisis. Y te lo menciono porque bien mencionábamos hace unos momentos el tema de la defensiva, contuvieron bastante bien a las Águilas de Filadelfia, pero en los primeros 20 minutos, intercambios de balones, fumbles, intercepciones, les costó el partido porque incluso llegó un momento en el que 16-0 las Águilas se relajaron y justamente pues esa es parte de la crítica de que obviamente ustedes tienen con este mariscal de campo.
Y curiosamente, enfrente también tienen a un mariscal de campo de Alabama que por alguna razón, pues parece que les tiene tomada la medida, porque cada que Tua se enfrenta a los Patriotas, la derrota no está en el catálogo de los Delfines y menos de Tua. 4 duelos, 4 victorias. ¿No les asusta ese tema? Porque al final de cuentas parece que le han contado la fórmula, aunque el juego más reciente lo ganó Nueva Inglaterra 23-21, no estuvo Tua, pero ahorita, pues, si no ocurre nada malo, pues ojalá que no, pues va a estar disponible Tagovailoa frente a un entrenador que históricamente, pues, le tiene tomada la medida a los Delfines, porque son contados con los dedos de la mano los triunfos de Miami en Foxboro, y 2 de ellos vienen por parte de Tua Tagovailoa. ¿Qué nos tienes que decir acerca del número 1 de los Dolphins, Onésimo? No, pues indiscutiblemente no hay que perderlo de vista. Yo justamente hace rato en la plática que tuvimos ahí en la previa en Somos Pats, les decía yo que la clave es molestar a Tua desde el principio, presión rápida, porque muchas veces presionas, pero pues tardas en desarrollar la jugada y pues hablando de la rapidez de Hill, digo, aquí la defensiva patriota debe de jugar por nota, el perímetro contener por lo menos los primeros 2 segundos y medio para tratar de que en esa inmediatamente le puedan presionar a Tua y sobre todo por el centro, que es donde le duele. Cuando a Tua lo presionan mucho, como todos los mariscales, no es una característica de él, pues baja el rendimiento, ¿no? Cuando te logran presionar y con 4 solamente o te presionan constantemente por el centro, incomodas mucho al mariscal, ya lo obligas a salir, que también es una amenaza saliendo porque puede correr, no es el típico mariscal que ponga tantos yardas por tierra, pero lo puede hacer, tiene una debilidad bastante decente y lo ha hecho en contra de los Patriotas. Pero pues yo sí apostaría pues sellar bordes y tratar de presionar por el centro, porque definitivamente, digo, Tua está encendido. Le estaba yo viendo algunas estadísticas de la temporada pasada. En cuanto él jugó, pues no recuerdo si no perdió ningún partido o nada más uno. Cuando él jugó de principio a fin, realmente fueron muy poquitas las derrotas de los Delfines. Batallaron cuando él estuvo fuera, y los números, sobre todo a la ofensiva, con él y sin él, hay una diferencia abismal. Entonces ya a estas alturas subestimar a Tua sería un pecado realmente, no puedes, es un jugador muy completo. Se le cuestionaba la fuerza de brazo, pues caray, yo creo que ya ese argumento ya no puede hacerse válido, ¿no? Tantos pases que pone a lo profundo, bien colocados. O sea, si alguien ha sabido aprovechar las armas a su alrededor, ese dúo fantástico que fue Mangil, igual, pues es Tua. Mucho, todo mi respeto para ese mariscal, ¿no? Aprovechó perfectamente, le dieron armas y explotó a lo grande, ¿no? Entonces yo tengo a los Delfines que esperemos que pueda él estar saludable toda la temporada. Si es así, van a ser uno de los rivales de mayor jerarquía y con mayores posibilidades de llegar profundo en playoffs esta temporada, ¿eh? No tengo miedo a decirlo. Y pues ya para ir cerrando, pues, esta edición especial del podcast, pues tenemos que dar los pronósticos. La línea, como bien sabes, abrió con 3 puntos a favor de los Delfines, sorprendentemente en Foxboro. Eso sí es sorpresa, porque hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, Miami visitando el Gillette Stadium no salía como favorito, y eso es algo a destacar. Las altas y bajas están en 47 puntos y medio. Los Patriotas han perdido 4 de los últimos 5 duelos más recientes, aunque la ocasión que se vieron la última vez estos dos equipos ganaron a los Delfines de Miami. Curiosamente, este enfrentamiento en primetime vuelve después de más de 5 años, porque la última edición en que estuvieron en primetime fue en el 2017, cuando los Dolphins derrotaron a los Patriotas 27-20 en el Hard Rock Stadium, y el último partido en Gillette Stadium en horario estelar
nos tenemos que remontar hasta el 2015, cuando los Patriotas derrotaron a los Dolphins 36-7, en aquel partido donde muchos fanáticos lo recuerdan porque fue cuando Cameron Wake sufrió una grave lesión y que se perdió el resto de la temporada. Pero Miami en los últimos duelos en primetime en el Gillette Stadium ha sufrido derrotas, entonces no va a ser nada sencillo. Tomando en cuenta todos estos números, estimado Onésimo, ¿cómo crees que va a quedar el marcador? ¿Cubren la línea los Pats? ¿Cubren la línea los Delfines? ¿Cómo va a estar la situación? Porque al menos la preocupación que un servidor tiene, además de los nombres que ya mencionaste, es el caso de Kendrick Bourne. Parece que generó una buena química con Mac Jones en el partido contra las Águilas, tuvo 2 touchdowns, 69 yardas, y obviamente un hombre que por más de que a lo mejor ustedes no han tenido tanta expectativa en él, Hunter Henry, al menos contra los Delfines, siempre nos ha causado daño. Y recuerdo la antepenúltima visita que tuvieron contra los Dolphins en esa jugada antes del despido de Brian Flores, no sé si lo recuerdas. Hunter Henry en Miami fue parte fundamental para que regresaran en la segunda mitad, y obviamente la temporada pasada en Foxborough también fue parte fundamental. Entonces yo agregaría el nombre de Stevenson y estos dos jugadores, Hunter Henry y Bourne, como partes fundamentales para tratar de generarle una cierta amenaza a los Delfines y provocarle un caos ofensivamente. Y la defensiva, pues ya hemos platicado, pero ¿cuál es tu pronóstico con las líneas que hoy en día tienen para el partido del próximo domingo por la noche, Onésimo? Creo que Patriotas sí va a cubrir. Hay un dato también, si nos vamos un poquito por las tendencias, es muy correcta la que tú mencionas. Miami tiene ahorita el momentum en contra de Nueva Inglaterra, ganando 4 de los últimos 5. Pero los Patriotas, cuando usan el uniforme retro, tienen marca de 7-1. Entonces, partido en casa, duelo divisional, cábala por el uniforme, solo preocupado por la línea ofensiva, que no es una preocupación menor, pero creo que sí podemos sacar una victoria muy reñida. Eso sí, yo el partido que visualizo es peleado de principio a fin y por no más de 3 puntos. Yo pongo un marcador abultado. Creo que a pesar de que tienen muy buenas defensivas los dos, creo que no se van a poder contener por completo. No tan abultado como el juego de ustedes contra Chargers la semana pasada, pero con 20 altos o 30 bajos los dos equipos los veo un 31-28, 30-28, 30-27, 28-27. Eso es algo que estoy yo visualizando por el momento. Sí, de acuerdo. Y algo que está pensando ahora que estás platicando, lo que sí te puedo asegurar es que al momento que Eric Ezukanma esté en el campo, Bill Belichick va a saber lo que se viene. Bill Belichick estudia profundamente a todos los jugadores del roster, cuál es su rol, y no va a ser un factor sorpresa en este partido. O sea, eso sí te lo puedo asegurar. El momento que Eric Ezukanma esté en el campo, Belichick sabe que probablemente viene un acarreo por fuera o algo por el estilo. Entonces va a ser interesante también si McDaniel lo utiliza, si no lo utiliza. Esa va a ser una dinámica que voy a estar poniendo mucha atención. Creo que Braxton Berrios es un jugador clave también, coincido contigo. Esperemos que aporte y más si Jalen Waddle está limitado, esperemos que no. Por Raheem Mostert, quiero creer que es un Veteran Rest Day, que es un día que le dieron el descanso por veteranía. Ya es un jugador que tiene 31 años, pero bueno, si no va, estás en lo correcto. Los Dolphins van a tener de alguna manera que utilizar a Salvon Ahmed como su principal corredor, ahí con Davon Achane y también con el novato Chris Brooks. Entonces, esperemos que Raheem Mostert esté bien. Y si no, pues ojo porque podrían también traer a un veterano como Kareem Hunt a media temporada o antes para que sea como parte de este roster. Yo pienso que sí, yo pienso que los Dolphins cubren, pienso que los Dolphins van a salir victoriosos por un touchdown, al menos. Sin embargo, el partido va a parecer que está más cerrado de lo que al final se abre, ¿no? O sea, es un partido en el que cuesta trabajo mover el balón, pero al fin y al cabo, en el cuarto,
el equipo logra despegar, logra figure it out, logra descifrar lo que la defensiva de Bill Belichick estaba haciendo, y al final también cansa, ¿no? O sea, el estar persiguiendo jugadores tan veloces, llega un punto en el que la defensiva no aguanta el ritmo, lo hemos visto en el pasado también, a los equipos que tratan de defender a Miami. Pasó contra los Ravens el año pasado, y creo que esto puede ser un partido que al principio esté trabado, que cueste trabajo, pero los Dolphins logran ganar por un touchdown. Ese es mi pronóstico. Esperemos que no nos queden mal los Dolphins, porque normalmente los partidos de prime time sucede algo, ¿no? En lo que estamos emocionados el año pasado contra los Chargers, ¿no? Que se veía algo increíble que se venía cocinando, y es el momento para ahora sí demostrar, enseñarle a todos los aficionados del NFL que no son aficionados de Miami, lo que el equipo está hecho, y Miami tiene otra vez una oportunidad. Yo creo que Miami esta vez se pone en el mapa otra vez, y logra siendo uno de los favoritos, y sigue arriba en los Power Rankings y en todas las conversaciones que hemos visto durante esta semana. Y qué bueno que cierras con este tema, Marcos. Yo sí le pediría un poquito de paciencia a la gente. Yo sé que estamos emocionados, yo sé que estamos hambrientos, sedientos de ese protagonismo que desde el 2002 no tenemos, con la partida de todo el legado que nos dejó Jimmy Johnson. Yo sé que ahorita Miami está en el top 5, top 3 para muchos por su notable actuación, pero vamos a ver, no hay que sobrereaccionar. Sí fue un triunfo bastante importante el del pasado domingo, y se supone que por como vienen los equipos tendría que suceder el fin de semana otro triunfo, pero cada partido, cada semana, cada momento pueden cambiar por completo, y si no, pregúntenle a los Jets de Nueva York el pasado lunes. Todo era emoción, alegría, y en 4 jugadas su temporada está en un vilo, y entonces vamos a tener un poquitito de paciencia para ver cómo se va desarrollando. Ya lo vivimos nosotros el año pasado, cómo pues estas lesiones nos sufrimos de más, y sobre todo cuando lleguen los momentos en que haya más cinta, en el que equipo tenga que responder y que los equipos que son contendientes metan el pie en el acelerador segunda y tercera para tratar de alcanzar, y ellos no van a bajar el ritmo. Ya vimos que Miami le costó mucho en diciembre, entonces vamos a ver cómo se enfrenta en este desafío. Me gustó mucho lo que vi de McDaniel la semana pasada, más allá del llamado, Marcos. Creo que fue manejando los hilos como se merece, y creo que la apuesta de esta semana va a ser igual, pero ahora contra un rival que sabe mover las piezas cuando menos te lo piensas. Y yo creo que aquí los equipos especiales, y escúchenlo bien, los equipos especiales van a jugar un papel importante por tema de posesión de campo y por tema de gol de campo, porque claramente Belichick va a tratar de ensuciar el juego para tratar de que Miami pueda explotar todas esas virtudes que ha demostrado y que le tenga que ganar con la debilidad. ¿Cuál es la debilidad ofensivamente que tiene Miami? El juego terrestre. Así ha sido Belichick, te neutraliza tus fuerzas. Y no, pregunten en la época de Jarvis Landry, pregunten en la época de Chris Chambers, y podemos seguir muchísimos ejemplos, Marcos, pero así ha sido el Muge. Te va a neutralizar tu pieza más importante y le vas a tener que ganar con el resto del elenco. Quiero ver quién levanta la mano, si Cedric Wilson, que mucho se ha mencionado que ha tenido una mejor química con Tua, si Braxton Berrios puede mantener ese nivel cuando se le solicita para que pueda ser un complemento de esta ofensiva, si Jalen Waddle puede estar sano y puede aportar con esas yardas después de la recepción, o el caso de los corredores, quién va a levantar la mano. Nos quedamos con las ganas de Brooks, pero si no juega Raheem, pues probablemente va a estar un cuerpo de corredores bastante novato. Quiero ver qué tanto va a involucrar McDaniel el resto de su elenco para ver si puede sacar este triunfo que, siendo honestos, Marcos, si se logra dar, el Hard Rock Stadium la próxima semana va a ser la locura, porque 2-0, un triunfo contra rival divisional, y lo más importante,
los criterios de desempate. El año pasado nos favoreció, entonces es importante que en este primer mes Miami saque de esos primeros 4 partidos récord ganador para que entonces sí podamos sentirnos con esta bandera de falta reforzar esta posición, como ya mencionaste, los linebackers o tackle nariz o algún corredor, no lo sé, pero hay que ir paso a paso. No sé qué piensas para ir cerrando esta conversación, Marcos. Sí, definitivamente. Vamos a saber si el juego de la semana pasada fue un tanto espejismo, ¿no? Bill Belichick es el mejor entrenador para enfrentarte al principio del año, para poder te dar cuenta tú mismo de cuál es, de en dónde puedes mejorar, porque él te lo va a explotar, porque él te va a humillar en ciertos aspectos, te va a abrir los ojos y te vas a dar cuenta qué estás haciendo mal, a dónde puedes mejorar y qué escaseces hay en tu equipo. Entonces creo que es un muy buen momento para los Dolphins temprano en la temporada de darse cuenta todavía más de dónde hay áreas de oportunidad para mejorar. Va a ser un juego disputado, va a ser un buen juego. Espero, como bien dije, que Miami gane. Creo que se va a dar así el resultado. Pero como bien lo mencionas, Belichick va a tratar de ensuciar el juego, va a tratar de alentarlo, va a tratar de hacer un juego donde force a los equipos a hacer penalties y bueno, ya veremos cómo se da, pero pues emocionado, la verdad emocionado y gracias César otra vez por tu tiempo, gracias a toda la gente que nos escuche, que nos dejen también sus comentarios, síganos en redes sociales, ya saben dónde nos pueden encontrar en Somos Dolphins